Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues rompe el silencio Arturo Saldívar y los deja completamente mudos y furiosos en vivo, ya que les dice que Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta y que se suma a ella, y que la Xochitl Gálvez pues ni siquiera tiene caso hablar de ella, ya que pues prácticamente no vale en absoluto la pena. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Donde la veas. La cabeza de Milenio. Saldívar hará equipo con Sheinbaum a favor de la transformación, y creo que resume muy bien el sentido de pues el reflejo de la información en periódicos de todo el país. El anuncio que conocimos ayer hacia el mediodía, en una carta que le hizo llegar Arturo Saldívar, ex presidente de la Corte, ministro de la Suprema Corte, al presidente López Obrador, informándole de su intención de dejar la Corte. Le queda todavía un año, un mes, digamos, a Arturo Saldívar. Él por periodo se tendría que ir a finales de noviembre del próximo año. Entonces le presenta esta solicitud de renuncia al presidente López Obrador y dice Arturo Saldívar: para sumarme al proyecto de la transformación. Agradecemos mucho. Te agradecemos, Arturo Saldívar, que estés con nosotros. Gracias por estar aquí. Supongo que es una decisión largamente reflexionada, Arturo. Al contrario, Ciro, primeramente gracias a ti, gracias Manuel. Bienvenido. Es un gusto siempre estar con ustedes. Por supuesto que es una decisión reflexionada, pensando en dónde puedo ser más útil en este momento para mi país, y también analizando la coyuntura política que estamos viviendo en este momento. Lo primero que debo explicar, porque seguramente me lo vas a preguntar, es la cuestión de causa grave. O sea, hay quienes han salido de manera, pues yo diría, muy espontánea y muy sin mayor argumento, diciendo no es causa grave. Pero no hay ningún argumento. Un ministro solo puede renunciar a la Corte por causa grave. Por causas graves, así dice la Constitución. ¿Qué es causa grave? Realmente causa grave no es una causa trágica, no es una causa de enfermedad, no es una causa de discapacidad, o no solamente eso. Una causa grave es una causa importante, una causa trascendente. Primero, a juicio del ministro o ministra que presenta su renuncia. En los antecedentes legislativos de las causas graves para renuncia de ministros no hay un contenido único, es un contenido amplio, es un concepto jurídico indeterminado, así se llaman en derecho, que puede tener diversos contenidos específicos dependiendo de las circunstancias. Entonces, en principio, causa grave es aquella causa importante a juicio del ministro que la presenta. Y la Constitución establece un doble filtro. Primeramente, el presidente de la República tiene que aceptar la renuncia y después aprobar el Senado. Es decir, tiene que haber dos instancias, las mismas que participan en el nombramiento de los ministros y las ministras, para determinar que la causa grave efectivamente se da en la especie. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta: estamos en un régimen de libertades, hay un nuevo paradigma constitucional de derechos humanos en México. A la luz de esto, la renuncia grave debe interpretarse en relación con los derechos humanos. En principio, la renuncia es una limitación, por lo menos a dos derechos: el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho que tenemos todas las personas a hacer de nuestra vida aquello que nos parezca más conveniente sin dañar a los demás, y la libertad de trabajo. Consecuentemente, a la luz de estos dos derechos, la renuncia debe interpretarse de manera flexible. Es decir, hay una consideración en principio del ministro, y esta consideración, en principio, hay una deferencia, salvo en casos absurdos, del Ejecutivo y del Legislativo. Ya tenemos un precedente muy reciente, Eduardo Medina Mora. 19. Sí, en su carta, Eduardo Medina Mora no establece ninguna razón. No obstante, el Ejecutivo y el Legislativo, el Senado de la República, dieron de alguna manera una deferencia a que la razón que tenía el ministro, aunque no le explicitara en su carta, era suficientemente grave a juicio de él para ya no seguir desempeñando el cargo de ministro. De tal suerte que mi renuncia presentada se ajusta a la Constitución y tendrá que ser valorada por las dos instancias constitucionales que establece precisamente presidente de la República y después el Senado por mayoría simple. Mayoría simple. Mayoría simple, sí, porque ayer escuchábamos una controversia de si no es mayoría simple. Es mayoría simple. ¿No? Solamente hay mayoría calificada cuando la Constitución lo establece. Cuando la Constitución no establece una mayoría específica para cualquier cuestión, es la mayoría simple la regla general que opera. Anunciaste ayer, Arturo, que te quieres sumar o que te vas a sumar al proyecto de la transformación. Vimos tu foto con Claudia Sheinbaum. Ese proyecto quiere que los ciudadanos elijan
a los ministros de la Corte, si obtienen los votos suficientes para cambiar la Constitución. ¿Es esa tu voluntad, Arturo? ¿Tú estás con ese plan C, que los ciudadanos elijan a los ministros de la Corte? Yo diría lo primero. A ver, yo me estoy sumando a un proyecto ante una muy generosa y amable invitación que me hizo Claudio Sheinbaum. Primero, por una cuestión de convicción. Yo quiero aclarar aquí, yo no estoy dejando la Corte para buscar un cargo público. Voy a sumarme a un proyecto político-social en el que creo para consolidar la transformación del país, para apoyar un proyecto que tenga como mira principal a quienes menos tienen y más lo necesitan, un proyecto en el que creo y en el que siempre he estado comprometido los 14 años en la Corte. Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que le tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México. A eso me sumo. Obviamente, ya una vez que yo me integre al equipo, habrá muchos temas que tendremos que discutir y yo, en el seno de los trabajos en donde Claudia determine que le puedo ayudar, haré valer mis opiniones, mis puntos de vista y, por supuesto, en el tema específico que me preguntan de la reforma judicial, yo diré en este momento que no debemos estar cerrados a nada. Todo está sujeto a discusión. Tenemos que ver los temas con apertura y yo en este momento no estaría en una posición de poderme decantar en una cuestión o en otra. Pero discutir que los ciudadanos elijan a los ministros de la Corte como uno de los varios temas. Si es necesaria o no y en qué términos una nueva reforma judicial. Una reforma judicial que tú si esa reforma judicial requiere, uno, cambiar o no a los ministros de la Corte y ministras. Dos, si el método más adecuado es elección popular o no. Y también si es conveniente o no que siga estando el Consejo de la Judicatura o no con la presidencia de la Corte. Recuerden ustedes que no solo la oposición, toda la academia ha insistido durante 25 años que se tiene que separar la presidencia de la Corte y el Consejo. Son temas sobre los cuales tendremos que discutir. Yo creo que tendrá que abrirse foros a la academia, a la sociedad civil y escuchar todas las voces y tratar en un momento dado de llegar, si es el caso, a una reforma judicial que sea lo más benéfico para el país. Bueno, tenés una pregunta, pero vamos a hacer una primera pausa. Es un proyecto muy hostil. Tanto lo ha sido el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum ha recuperado muchas de sus palabras contra la actual Suprema Corte de Justicia, contra los actuales, contra la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Regresamos con ese tema y con más. Tenemos muchas más preguntas para Arturo Saldívar. Usted, ministro, sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, que fue muy importante, que fue muy difícil poder sacarla, todas las ventajas que nos platicó en su momento que tenían, sí, con las críticas respectivas, entre otras esto de poder separar la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura, quizá por cuestiones de orden es más fácil tenerlo así, pero así se dio. Y de repente, años después, porque pasaron años, en Palacio Nacional, ¿se acuerdan de la reforma judicial? Es incompleta la reforma al Poder Judicial. Y se van contra usted porque ahí se agarraron parejo, ¿no? Fue incompleta, no le vieron una sola ventaja, no reconocieron, como nos dijo usted, que se acercó la justicia a la gente, mejora en los diferentes juzgados, apoyo a mujeres para que salieran por cuestiones de penas que no tenían sentencia, muchísimas cosas, no reconocieron nada y para ellos era incompleta. Y ahora vamos, lo sintetiza creo que bien Ciro, es más complejo, pero es para que el pueblo de veras elija a un ministro o una ministra de la Corte, ¿de verdad? Lo primero que hay que decir es que la reforma judicial de 2021 sin duda fue la más importante en 25 años. Siempre dije que no era una reforma de la justicia, que faltaba una gran reforma de la justicia, pero que era una reforma del Poder Judicial que tenía muchas ventajas, entre ellas, por ejemplo, el precedente judicial, que a partir de una sentencia ya sea obligatoria para todos los tribunales y esto es una manera de acercar al pueblo. Y por supuesto que dio herramientas para el combate a la corrupción, se ordenó el nepotismo, se combatió el acoso sexual y la violencia de género, se avanzó a la paridad y a la igualdad de género, se generó una nueva escuela judicial, una defensoría pública que liberamos a más de 44,000 personas en 4 años, pero todo esto pues, requiere continuidad y requería una visión que fuera en la misma lógica de la reforma. Porque no es una reforma que por sí misma logre resultados. Toda reforma, por muy avanzada que sea, requiere ser instrumentada, en ocasiones a través de criterios jurisprudenciales y en otras a través de políticas públicas. Cuando llega una visión distinta, pues se da una postura y políticas públicas distintas. Y me parece que eso es lo que sucedió en relación con la reforma judicial de 2021, a pesar de todas las ventajas que tiene. Ahora, se plantea en este momento. Parece que la reforma no fue suficiente. Tenemos que ir a una reforma en donde acerquemos todavía más a la justicia a la gente con una elección popular
de ministras, de ministros, de magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de consejeros y consejeras de la Judicatura Federal. Ese es el punto. Y aquí el debate va a ser el siguiente. Yo creo que nada se puede descalificar a priori. Se dice, yo mismo lo dije en el pasado, que este sistema no es el más adecuado porque no garantiza los perfiles y la independencia de quienes acceden a un cargo en la Corte. Sin embargo, también lo he dicho ya en otras entrevistas hace meses, que tampoco es cierto que el sistema que tenemos actualmente, no solo en México, sino en el mundo de no elección, garantice que los perfiles de jueces y jueces constitucionales que lleguen sean los mejores y sean independientes y sean los que estén del lado de la justicia del pueblo y de la gente. Y para no hablar de México, hablemos de Estados Unidos. En la presidencia anterior de Estados Unidos se cambia completamente el perfil de la Corte y la Corte de los Estados Unidos echa para atrás sentencias y precedentes importantísimos en beneficio de las minorías y de las mujeres, simplemente porque tienen mayoría en el Tribunal Constitucional. Entonces, tampoco es cierto que una elección o una designación no popular de los ministros o ministras garantice esa independencia e imparcialidad. Y podemos hablar de España y podemos hablar de mucho, podemos hablar de Argentina, podemos hablar de los países que quieran, para no hablar de México, que no parezca que lo que estoy diciendo tiene alguna dedicatoria. Simplemente es una realidad. Ante esta realidad, que en el derecho comparado es objetivamente clara, se vale debatir qué sistema de elección de juezas y jueces constitucionales es el mejor. Yo en este momento no me decanto por ninguna propuesta, simplemente creo que es un tema, como muchos otros, que tenemos que debatir. Eso, que el INE no se toca, que la Corte no se toca, que no sé qué no se toca, no, en una sociedad dinámica todo está sujeto a revisión, si no las sociedades no avanzarían. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia hoy en términos de ministros? Parecería un grupo de 5, 6, 7 ministros enfrentados al presidente de la República. ¿Es así la vida interna, Arturo? Y un presidente que dice que están podridos y que son corruptos. Yo lo que diría que ¿Qué el corte análisis... dejas? ¿Qué corte queda? La corte que tenemos hoy. Yo lo que podría decir en este momento, sigo siendo integrante de la Corte, es que a la Corte se le debe juzgar desde la academia, desde la opinión pública y a las ministras y ministros en relación con nuestras decisiones, con nuestros fallos. No como si fuera un partido de fútbol, que es lo que hemos venido haciendo hace 5 años. Votó a favor del presidente, votó en contra del presidente. ¿Qué argumentos dimos? ¿Los argumentos que dimos son convincentes o no? A mí me han criticado todas mis votaciones, partiendo primero de una premisa equivocada, que yo he votado todo a favor del gobierno, cosa que es falsa, pero además nunca han analizado mis argumentos, nada más descalifican. Y lo mismo puede ser del otro lado. Yo lo que diría, pues debemos tomarnos el tiempo para analizar los argumentos de cada ministro, de cada ministra, y ahí podemos darnos cuenta, primero, cuál es la ideología, si hay congruencia, si realmente hay una intencionalidad política o no, o si efectivamente se llega a esas decisiones después de una reflexión que esté suficientemente sostenida. Yo creo que cada ministro, cada ministra, pues es responsable de sus votos, de sus argumentos, y que nosotros como jueces constitucionales y juezas constitucionales, pues somos los más fáciles de evaluar. Basta ver nuestros proyectos, nuestros votos, nuestros argumentos. Supongo que le expresaste tu decisión de renunciar a la ministra Norma Piña, la presidenta de la Corte, sí, ayer, antes de hacerlo público. Ayer, terminando la sesión de pleno, le pedí unos minutos a la ministra presidenta y le informé personalmente que había presentado mi renuncia al presidente de la República, que la renuncia estaba por darse a conocer en cualquier momento, pero que yo quería informárselo a ella de manera directa, de manera personal. Y por cierto, tomamos el acuerdo, la ministra presidenta y yo, de que mientras está el trámite en presidencia y después en el Senado, no voy a participar en las sesiones del Pleno y las salas para cuidar a la Corte. Creo que ya una vez que yo he tomado esta decisión, que además es una decisión claramente que tiene un contenido político y posición, no sería correcto que yo votara asuntos. Eventualmente, por ejemplo, en la sala yo podría hacer el voto de desempate. No creo que sería bueno para la Corte, tampoco creo que sería correcto desde mi punto de vista, no sería ético. Entonces vamos a esperar cómo transcurren las cosas, primero en la Presidencia de la República y después en el Senado, pero esa es la razón por la que no voy a asistir a sesiones. Aprovecho para decirlo, fue un acuerdo que tomé ayer con la ministra presidenta, a quien le informé de manera personal. Lo tomó bien, muy respetuosa, realmente fue una reunión cordial, amable. A la ministra la conozco desde hace muchos años, entonces pues nos conocemos, yo creo que hace cerca de 40 años.
de tal suerte que fue una plática cordial, amable, respetuosa, institucional y también cordial desde el punto de vista personal. Podemos hacer una pausa y continuamos y concluimos esta conversación con Arturo Saldívar. ¿Qué vas a hacer por la transformación? De las cosas que creo que, permítame la palabra, ministro, calentaron mucho ayer en la opinión pública, los senadores, sin duda, fue, primero, pues que se vaya está bien, ¿no? Segundo, se va con Claudia. Eso sí está cuestionable, pero nos explica la razón. Y dos, pues se va a un cargo, ¿no? Quiere la Fiscalía de la República o le van a dar la Fiscalía de la República, y si no, le van a dar la Secretaría de Gobernación, y si no es porque va por un cargo, y si está impedido porque le faltan 2 años. ¿Cuál es la posición? ¿Qué busca ahí? No estoy aspirando a ningún cargo público. Fiscalía General de la República. No estoy buscando la Fiscalía General de la República, lo quiero decir. Consejería Jurídica. Claramente que no estoy buscando ser Fiscal General de la República. Ni estoy sumándome con Claudia Sheinbaum por un cargo público. Me estoy sumando por un proyecto, por convicción, por sumar en algo que creo que es bien para mi país. Yo ya fui presidente de la Corte, el más alto honor que puede tener un jurista. Soy ministro de la Corte. Yo ya en materia de cargos públicos creo que puedo estar satisfecho con mi trayecto y con mi legado. Ahora aspiro a ayudar, a apoyar, a construir. Si después de eso surge una oportunidad, será decisión de Claudia Sheinbaum siendo presidenta y en su momento lo valoraremos. Y tuya de aceptarlo, ¿no? Sí, claro. Yo no estoy, en este momento quiero decirlo categóricamente, yo no dejo la Corte por un cargo público. Para ir a buscar la Fiscalía General de la República. Pero en lo más mínimo. Y además, yo le tengo mucho respeto al fiscal Alejandro Gués Manero y en lo más mínimo estoy buscando, él está en su periodo todavía y creo que hay que respetar eso. Yo no tengo ninguna intención ni aspiración en ese sentido, quiero decirlo claramente en este momento. Además, ayer leíamos que estarías impedido hasta por 2 años, ¿es así? 2 años a partir de la fecha en que dejes de ser ministro. Depende para qué cargos, pero reitero, yo creo que a mí eso ni siquiera me quita el sueño, porque no estoy pensando en eso. Estoy en este momento tratando pues de que se tramite mi licencia y después sumarme a este proyecto y tratar de apoyar a Claudia Sheinbaum en las labores que ella me indique, tratando de generar un proyecto de nación que tenga una votación abrumadora de las mexicanas y mexicanos para seguir construyendo un mejor Entre país. otras cosas, y aunque tú has dicho que no te has decantado, para proponer que los ministros de la Corte sean elegidos en una votación abierta. Tú dices, no me he decantado, hay que estar abiertas a todas las posibilidades. ¿Abierto a la posibilidad, por ejemplo, de que los jueces y los magistrados sean elegidos también? Yo creo que por voto de los ciudadanos. Qué bueno que me haces esta pregunta. Sí. Yo creo que hay que distinguir lo que es la Corte, el Consejo de la Judicatura y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahí creo que se va a abrir esta discusión. En donde sí, desde mi punto de vista, creo que no sería adecuado es someter a elección popular a jueces y magistrados. No. Juezas y magistrados. No, porque ellos vienen de carrera judicial. Ellos están en estos lugares a través de unos concursos de oposición muy estrictos, muy rígidos. Su vida es el Poder Judicial. Tienen una carrera, una vocación ahí. A mí me parece que no sería viable, ni sería algo posible ni plausible tratar de generar que más de 1.500 juzgadores y juzgadoras federales sean electos popularmente. Me parece que a lo mejor habría que hacer ciertas modificaciones para tener un mayor control ético y técnico del Poder Judicial Federal, pero yo aquí sí quiero decirlo claramente, yo creo que los jueces, juezas, magistrados, magistradas federales no deben ser electos popularmente, sino seguir a través de los procesos de concursos de oposición que hemos tenido desde hace tiempo en el Poder Judicial. Entonces, ¿estarías dispuesto a analizar, a revisar la posibilidad de lo que llaman el plan C, elegir a ministros de la Corte? Y dices, no me he decantado, no tengo hoy una posición, pero rechazas que ese plan C o lo que se presente, si es que se consiguen los votos, etcétera, alcanzara a jueces y magistrados en una elección. Contra eso tú estás... En principio me parece que no sería una buena idea y en eso sí, desde este momento lo expreso y ese es mi punto de vista y así lo digo ahora y lo sostendré siempre. Nos queda creo que pendiente más puntualizar bien la protesta de trabajadores del Poder Judicial. Poco se escuchó de parte de los ministros, ahí por algunos se manifestó sobre el apoyo a ellos. Para mí fue muy importante escuchar algunos titulares, ¿no?, de las magistraturas salir a apoyar y a gritar. Uno de ellos fue a la manifestación. Uno de ellos en la manifestación y decir, pues son afectación a nuestros derechos, ministro, ¿los apoya, no los apoya? ¿Cómo los ve? Yo creo que, diría dos cosas. Lo primero, tengo que ser muy cuidadoso porque la ministra presidenta está justamente en este momento en la negociación sobre qué se va a hacer con esos fondos en relación con lo de Acapulco. Entonces no quisiera que cualquier opinión que yo expresara en este momento pudiera lesionar, afectar ese proceso en el que está la ministra presidenta, ese diálogo. En segundo lugar, que respeto mucho cualquier manifestación, cualquier expresión de las trabajadoras y los trabajadores, no solo del Poder Judicial, sino de cualquier institución. Están en su derecho de protestar cuando algo les parezca
que puede atentar a sus derechos. Si esta cuestión de los fideicomisos les afecta o no, es una cuestión sobre la que efectivamente yo tengo una opinión, pero no la quiero expresar en este momento porque, reitero, quiero respetar el espacio de la ministra presidenta. La situación no está como para echarle más leña al fuego y yo deseo que este diálogo sea fructífero y se encuentre la mejor solución para el Poder Judicial y para el país. Ellos dicen que o creen que van a perder recursos, que van a perder beneficios. Derechos, beneficios, claro. No, de hecho, la verdad el presupuesto de este año del Poder Judicial es superior al del año pasado. No hubo ese recorte del que se hablaba. Se quitaron 6,000 millones de lo que se pidió, pero todavía quedan como 3,000, 4,000 millones extras del año pasado. Creo que queda claro que no hubo ningún recorte drástico al Poder Judicial y que el Poder Judicial seguirá cumpliendo sus finalidades, sus funciones, desde el punto de vista presupuestario. Queda el debate de los fideicomisos, pero que corre por cuenta separada. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial y todos quienes integramos el Poder Judicial podemos estar tranquilos que habrá recursos suficientes para que el Poder Judicial siga cumpliendo sus finalidades. Bueno. ¿Qué acordaste con Claudia Sheinbaum? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a una oficina? ¿Vas a estar cerca de ella? ¿Vas a estar haciendo proyectos? ¿Qué es esto de que te sumas al proyecto de la transformación? En su momento, Sí. Claudia Sheinbaum, como coordinadora y después como candidata, hará público su equipo de trabajo, en su caso, en donde estaré yo apoyándola. No me corresponde a mí en este momento, les ruego su comprensión por respeto a ella, que es a quien le corresponde. Bueno, dices que la admiras. La admiro, le tengo aprecio, le tengo cariño, le tengo respeto. Es una mujer realmente excepcional, brillante, estudiosa, trabajadora, comprometida, sensible. Sí, yo tengo una gran admiración por Claudia Sheinbaum y desde siempre, no es de ahora. Xóchitl Gálvez fue muy dura ayer, dijo sobre ti, un ministro que actúa bajo consigna del presidente no merece ser parte de la Suprema Corte, y agregó: la historia juzgará a Arturo Saldívar por claudicar ante el poder. Xóchitl Gálvez, pues es normal, adversaria, debe estar muy preocupada y muy enojada. Yo le entiendo, así hay que tomarlo. ¿Por sí. qué preocupada y por qué enojada? Pues preocupada primero por cómo ven las encuestas, después porque se está dando cuenta que Claudia está formando un equipo mucho más sólido que el que tiene ella, y pues porque creo que va a perder. Entonces yo le entiendo, la verdad no vale la pena con una persona que lo único que hace es sacar dichos ocurrentes, pues decirle nada. Está bien, tiene todo su derecho, será la candidata opositora. Entiendo que no le guste que yo esté y entiendo que se preocupe que yo esté con Claudia, entonces no me merece mayor comentario, la verdad. Y decía Silvia hace un rato, el tipo de país, ministro, porque vamos a ese proyecto donde se insiste en que somos un mejor México, pero es un mejor México donde algunos Méxicos tienen otras opiniones, quizá en Sinaloa, quizá en Michoacán, quizá en Guerrero, olvidados. Hay muchos guardias nacionales, dicen, pero finalmente domina la delincuencia organizada. Usted lo sabe bien. Hay ministros, hay jueces que tienen que ser cuidados por la inseguridad. No es mejor que el del 2018, en circunstancias incluso de acceso a las oportunidades famosas. Tampoco es mejor este país, por decir algunas. Del transporte público no lo es mejor, porque ahora pues ya vamos al proyecto de un país, ¿no? No es mejor. No es mejor en salud pública, Arturo, no es mejor en educación pública, y sobre todo en términos de vida cotidiana, por los recorridos que han hecho nuestros reporteros, por lo que hemos presentado. Hay zonas del país donde la autoridad ha claudicado, ha abandonado a los ciudadanos, los ha dejado a merced de los grupos criminales. Ya estamos terminando la entrevista, entonces a lo mejor no habría tiempo para extenderme mucho. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Primero, me parece que es un país donde hemos avanzado mucho en el sentido de que por primera vez los más pobres son tomados en consideración. Por primera vez, la gente más humilde de este país se siente representada por un gobierno que los voltea a ver y que lo consideran parte de él. Los datos en reducción de pobreza ahí están. Por supuesto, hay temas que son muy delicados. El más delicado es el tema de la seguridad. Un problema que no nació ahora, que empieza desde
la que desde mi punto de vista es absurda guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y que se ha venido deteriorando cada sexenio precisamente por la fuerza que tienen estos grupos criminales. Me parece que uno de los aspectos en donde el siguiente gobierno tendrá que poner un énfasis y hacer análisis para tratar de que las instituciones que se han formado en esta administración, como es la Guardia Nacional, puedan ser más efectivas, porque claro, podemos ver cifras y podrá haber quien diga, no, la verdad es que se ha avanzado en el combate a la delincuencia, y podremos escuchar las cifras que ustedes dan todos los días de cuántos muertos hubo, que son las cifras oficiales, que son las cifras oficiales. Y no se puede desconocer el problema. Yo creo que ahí habrá que avanzar hacia tratar de generar una estrategia de seguridad muy complicada, porque el poder que han tenido estos cárteles o que tienen sí es muy fuerte, y en ocasiones es muy difícil, muy complicado combatirlos, sobre todo pues también con el poder incluso de armamento y de base social que tienen muchos de ellos. Me parece que uno de los temas más importantes en la agenda de Claudia Sheinbaum en su proyecto de nación va a ser un proyecto de seguridad que espero pueda ser eficaz. Ojalá. Una vez que ya sea presidenta. Ojalá. Pues muchas gracias Arturo Saldívar por esta entrevista, por estar hoy con nosotros esta mañana. Suerte a ti, suerte a todos. Sí, les deseamos. Gracias. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que informa Claudia Sheinbaum, cómo te incorporas a este proyecto, y nos quedamos con varias de tus frases. No te has decantado sobre esto que se conoce como el plan C. No estarías a favor de que se eligieran a jueces y magistrados, en fin, sobre las muchas cosas que has dicho aquí. Suerte. Gracias. Nos insiste, ministro, más brevemente, la fotografía de ayer, ¿es de ayer o es de antier? La de Claudia Sheinbaum. Fíjate que a mí eso de la fotografía me parece una crítica muy tonta. O sea, es como si la fotografía tuviera que haber sido tomada el mismo día que sube el tuit. Lo importante es cuando se sube el tuit. Obviamente, para tomar una decisión como la que tomé, me tuve que haber reunido muchas veces con Claudia, con quien además tengo una relación muy cercana, muy afable, muy cordial. Entonces, ¿cómo estaba vestida? De todas las críticas que me hicieron ayer, esa me pareció la más tonta, la verdad. Soy primera plana. Reforma. Bueno, es normal que sea la primera plana del Reforma. ¿Por qué es normal? Porque ministro. No me peleo, pero es claro que es un medio muy tendencioso, totalmente. Bueno. Entonces, pues sí, no me extraña. Gracias, Arturo. Suerte a Arturo Saldívar, todavía ministro de la Suprema Corte. Ha dicho algo el presidente en la mañanera, todavía no dice nada de Arturo Saldívar. Vamos a ver qué dice el presidente, luego cómo vota el Senado. Suponemos que tendrá sin problema los votos de la mayoría simple, y en algún momento, quizá de la próxima semana, dejes de ser ministro de la Corte para sumarte. Ministro nunca va a dejar de ser. Ministro en retiro. Son esos pocos cargos casi nobiliarios que hay, ¿no? Arturo Saldívar, que ya no participará en las sesiones del Pleno. Muchas gracias, suerte. Arturo Saldívar. Bueno, pues ahí está el mismísimo Arturo Saldívar, donde al parecer no le gustó nada las respuestas de Arturo el Ciro, porque le dice: ¿y por qué te incorporas con Claudia Sheinbaum? ¿Y por qué dices que estás enojada y preocupada? Y simple y sencillamente le da un calladón de hocico el mismísimo Arturo Saldívar, porque le dice, pues está preocupada y enojada, pues simple y sencillamente por las encuestas, ¿cómo van? ¡Pum! Cabrón, completamente lo dejó ahí enchilado. Y sobre todo también donde le dice, no, pues críticas tontas, que porque me tomé con la foto con Claudia Sheinbaum, tómala también. Y donde le dicen, pues en estos sexenios donde se ha apoyado más a los pobres que a los ricos, tómala, más igualitaria para todos. Y le empieza a meter ahora por lo de Acapulco. Le dicen, pues ahí quedan 1,000 millones del año pasado, dice, pues eso se puede utilizar, no creo que afecte al poder judicial con eso. Tómala, le da otro llegue Saldívar a Ciro Gómez Leiva, y pues quedó ahora sí que furioso, queriéndole meter cizaña, pero al parecer nada más no pudo
por más que intentó el Ciro Gómez Leiva. Así que pues veamos cómo va la encuesta hasta el momento. Recuerden que la encuesta es vía Facebook y prácticamente va así. ¿Dónde te gustaría ver a Arturo Saldívar y por qué? El 90% nos dice